¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy temas fundamentales en esta coyuntura, en este momento que atraviesa el sector agropecuario en la Argentina. Vamos a conversar con Gustavo Portis de la empresa BAF. BAF acaba de inaugurar con una enorme inversión un centro de investigación y desarrollo en Rojas, en la provincia de Buenos Aires, algo muy interesante y de enorme impacto actual y futuro. Vamos a conversar con Mario Aguilar, parte del grupo Aguilar de Las Chilcas, norte de Córdoba, con una integración que vamos a dejar que él la describa, pero que es realmente apasionante y que cae en un momento justo porque estamos con esta crisis de los fertilizantes y saben que ellos en alguna medida están reutilizando, reciclando nutrientes de su integración para volcarlos al campo como fertilizantes. Vamos a conversar también con Marco Prena sobre este mismo punto. Queremos saber dónde estamos parados de la mano de este directivo que es responsable de insumos de la Asociación de Cooperativas Argentinas respecto al abastecimiento de este insumo crítico que es el fertilizante en esta campaña. Y como siempre con Jorge Castro viendo las consecuencias de la guerra, de la invasión de las tropas de Putin a Ucrania y ver cómo está impactando en distintos lugares muy sensibles en la cuestión de la seguridad alimentaria. Enseguida empezamos entonces con esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ver más allá, donde lo conocido puede ser diferente, dinámico, flexible, sorprendente. El desafío es pensar distinto hoy para conseguir mañana resultados que nos acerquen al horizonte de la vanguardia en el desarrollo de la producción agropecuaria, expandiendo y facilitando la producción de alimentos. Siempre proyectando juntos. Acron, siempre Acron. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Vamos a iniciar esta edición de El Campo, la Industria Verde, con algo que es una excelente noticia, que es una inversión en desarrollo tecnológico. Esto se hizo hace pocos días en Rojas, donde la empresa BASF, la empresa que crea química y mucho más, porque aunque todo es químico, hay cosas que son como categorías distintas. Así que vamos a hablar con Gustavo Portis, que es el titular de la empresa en la región y en la Argentina, para que nos comente un poco cuál es el objetivo de este centro tecnológico que inauguraron en Rojas. Buen día, Héctor, ¿cómo estás? Y un gusto y muchas gracias por el tiempo que nos regalas. Es un momento de orgullo y la verdad para ti y para mí, que somos del agro de mucho tiempo, realmente nos tiene que reconfortar de poner un pie más, digo así fuertemente, en Argentina. Rojas significa, por lo menos a tu pregunta, 3 o 4 aspectos diferentes. El primero tal vez diría completar nuestra red de investigación y desarrollo local en Argentina. Esto se junta a lo que ya tenemos en Roque Sáenz Peña en Chaco, en Tandil en Buenos Aires, en San Jerónimo en provincia de Santa Fe, ahí muy cerca de Rosario. Y luego de la adquisición del área de semillas y herramientas digitales, estábamos buscando un lugar, y obviamente Rojas es un corredor donde no solo por el tipo de suelo y clima, sino que ya hay industrias aledañas que tienen realmente especificidad en varios aspectos técnicos, entonces nos podemos proveer también cerca. Hoy tenemos ya más de 28 proveedores de Roja y ciudades aledañas que trabajan con nosotros. Encontramos ese lugar, nos establecimos, son 65 hectáreas aproximadamente, más de 1.000 metros cuadrados de edificio donde hay oficinas y un laboratorio de alta escala en estándares de bioseguridad para poder hacer allí todas las etapas de desarrollo de tecnologías enfocadas a soluciones para el agro. El segundo punto importante es que está conectada, como siempre, con la red global de investigación y desarrollo, donde tenemos más de 30 en América Latina y más de 200 centros a nivel global, que con esa conectividad hoy te permite acelerar
la red de conocimiento. Creo que eso es clave hoy en el desarrollo agrícola y de producción de alimentos y de sustentabilidad. Y esa red nos permite rápidamente adaptar diferentes ambientes agrícolas, y entre ellos Rojas y las diferentes estaciones vienen a contribuir. El tercero, lo que para vos no es novedad, la contraestación, ¿no? Podemos desde allí seguir trabajando como lo hacemos en San Jerónimo, como lo hacemos en Chaco, con diferentes alternativas en investigación, en este caso en contraestación, mucho más específico en semilla y biotecnología, que te permite ir haciendo avances a lo largo del año con hemisferio norte, hemisferio sur y ganar etapas y por lo menos en tiempo ser mucho más acelerado. Así que esos son algunos de los objetivos. Obviamente es una inversión interesante, hemos puesto allí cerca de 200 millones de pesos y estamos recién inaugurando. Otro de los temas, digamos, épicos aquí será que lo hicimos en plena pandemia. Esto hace un año y medio atrás no existía y la verdad tengo que agradecerle a todo el equipo que ha trabajado fuertemente para eso, y inclusive Hernán Giglione, creo que alguna vez lo has entrevistado, quien era el gerente senior de investigación y desarrollo de los 4 países, y que hoy ya no pudo disfrutar de la inauguración porque está en Estados Unidos ya trabajando allí en el equipo de marketing global de herbicidas. Pero de alguna manera Hernán ha sido quien ha liderado todo el proyecto y estamos muy contentos de eso. ¿Sabes, Gustavo? Te voy a contar algo que quizá no sepas, pero sí por historia. Cuando yo me iniciaba en la agronomía, me inicié junto con el arribo de la soja y el desarrollo de la soja, apareció el primer problema serio de malezas que teníamos. Bueno, teníamos los de las gramíneas tipo sorgo de Alepo, que era tremendo, en Rojas, y en Rojas también pululaba el yuyo colorado. La quinoa del yuyo colorado. Para el yuyo colorado apareció el basagrán, pero para que se pudiera desarrollar el basagrán hacía falta cambiar los sistemas de aplicación. Había que mojar bien en vez de la hoja, había que trabajar con otras presiones y demás. Así que ahí hubo un desarrollo de BAF muy intensivo que involucraba equipamiento, sistema de aplicación con el producto para optimizarlo. Y creo que cuando leía un poco y veía el objetivo de Rojas de integración de tecnología con equipos, me pareció, bueno, estamos en la misma. Mira, es la misma y buenísimo que traigas eso a la mesa. Sin duda era el basagrán, y luego para tomar la especificidad y la oportunidad que te da trabajar en ambientes locales, se desarrolló específicamente luego aquí una mezcla que era Basagrán Plus, que tenía dentro Imazaquín y que te permitía controlar mejor aún el yuyo colorado. Y hoy tenemos muchas experiencias que se han desarrollado a lo largo del tiempo en BAF con los pies puestos en Argentina. Vos tenés muchos años como yo en esto y recordarás que hicimos particularmente el desarrollo de Clearfield junto con el INTA Concepción de Uruguay, y hoy tal vez es uno de los desarrollos más interesantes porque nos permite controlar arroz rojo en arroz con herbicidas, cosa que era muy difícil antes de esta tecnología. Y hoy podemos ser orgullosos de decir que el mayor ingreso de monetización, como se dice hoy para el INTA, viene de los royalties que BAF vende semillas en otros países, en Europa inclusive. Y yo he estado allí durante 4 años haciendo el desarrollo de esa tecnología en Italia, Grecia, Rumania, España, Portugal. Y hoy tenemos variedades del INTA con la tecnología Clearfield de BAF que se están usufructuando en esos países, y traemos royalties a Argentina y al INTA para seguir desarrollando. Hicimos lo mismo con Clearfield Sunflower, Girasol, junto con la gente de Nidera. El otro día estaba Amelia, que tú la debes recordar, Amelia, que trabajaba en Nidera, y recordábamos el desarrollo conjunto que hicimos también. Y eso es lo que nos posibilita hacer desarrollos de co-creación con los pies en la tierra en el país en el que estamos. Y Argentina, sin duda, es uno de los países claves de inversión para el desarrollo del agro. Ahora, tú dijiste Rojas y la conectividad. Evidentemente, por suerte para nosotros, es el primer site desde Greenfield, desde la construcción, que ha sido pensado para realmente conectar todo el proceso productivo, copiando de alguna manera las necesidades y los dolores que tiene un agricultor de la zona de Rojas, con maíz, girasol, trigo, soja, obviamente, la rotación, el barbecho
Y eso conjuntamente con la biotecnología, los productos para el cuidado de los cultivos, las herramientas digitales que nos pueden hacer más eficientes y más predictivos y aún más sustentables. Entonces, esto nace con ese concepto y te permite acelerar. Lo mismo que yo decía antes, si tomo el ejemplo de Clearfield con el INTA, era la estación aquí, el laboratorio allá. Hoy podemos hacer absolutamente todo en un site como Rojas que nos permita acelerar el proceso y el conocimiento. Y por otra parte, empezar a trabajar, que es lo que estamos haciendo ya a nivel global, luego de la adquisición del año 2018, empezar a trabajar en un concepto de soluciones conectadas, donde ya empecemos a visualizar de qué manera, conectando todas estas tecnologías, podemos ser más eficientes para el productor, mayor productividad, menos recursos y más sustentables. Ese es el concepto clave de este site y que estamos replicando en otros, que hemos hecho inversiones también para adaptarlos, pero este nació ya con ese concepto. Gustavo, ¿qué significa la Argentina para BASF hoy a nivel global? Mira, nosotros estamos hace más de 70 años en Argentina como Grupo BASF, en muchísimos negocios, y fuertemente hoy te diría sin duda el agro, porque el agro per se, Argentina está dentro de los 10 países de producción, y si lo miras hacia el futuro, nosotros tenemos trazada nuestra estrategia hasta el 2030 y la visión de largo plazo al 2050, la necesidad de producir alimentos y de producir alimentos de forma sustentable. Argentina tiene y tendrá aún más un rol preponderante a nivel global. Ese es uno de los primeros factores que nos mueve a seguir en Argentina, a invertir en Argentina. El otro gran negocio que está bajo la bandera Wintershall, que es el área de petróleo, ha habido un anuncio de más de 350 millones de euros de inversión en Vaca Muerta en este año a través de la rama de gas específica de energía. Pero más allá de eso tenemos otros muchísimos negocios en plásticos, en productos. Tenemos suelas de zapatillas aquí de las mejores marcas producidas con química de BASF. Tenemos poliuretano que producimos en toda la línea de autopartes o en colchones. Así que la red es muy grande. Si lo mirás por agro, nuevamente en nuestro negocio, la agricultura sin duda es el factor clave y mayor importante para el desarrollo en Argentina de BASF. Y por otro lado, que esto lo decimos muchos, pero es la realidad que uno vive después de haber transitado y viajado por otros horizontes y otros países agrícolas. En Argentina también tenemos una red de conocimiento y un agricultor que tiene una capacidad de innovación y de creatividad, y lo mirás, tú eres un experto en eso, en el área de maquinarias, en el área de manejo de barbecho. Hemos sido siempre pioneros, siembra directa, Apresid, son ejemplos globales que hemos transferido al mundo luego. Por eso que es necesario para BASF, no solamente importante, es necesario tener los dos pies conectados con la tierra en Argentina para poder construir valor, construir conocimiento y poder llevar de vuelta al agricultor una propuesta que le genere valor y sustentabilidad en la producción. Yo te agradezco muchísimo, Gustavo, me has hecho recorrer en estos minutos que venimos conservando algunos momentos fantásticos de mi vida profesional, muy emotivos. Me acuerdo, hoy recién nos contabas lo de Clearfield, lo que fue el lanzamiento junto con Idera del girasol Clearfield, en un sótano de San Telmo, donde el querido y muy recordado Francisco Firpo, junto con Eduardo Leguizamón, nos mostraban que esa creación de la empresa junto con BASF, con el trabajo de Babi Romano, que vos mencionabas, y con Arnaldo Vázquez, hicieron algo que era global, ¿no es cierto? El girasol es un producto muy europeo y el Clearfield resolvía el problema del orobanque, que es un problema fenomenal que hay en Europa. Una solución local, pero de índole global. Grandes momentos con BASF. Los agradezco y gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias por recordarlo. Y fíjate que para nosotros también en aquel momento eran avances biotecnológicos que íbamos produciendo. Hoy estamos lanzando nuestro primer híbrido también en el área de semillas, en girasol. Hemos lanzado el año pasado maíz, por lo cual estamos completando nuestras posibilidades de ofrecer al agricultor cada vez más soluciones y otra vez conectadas con soluciones para el cuidado de los cultivos, para la eficiencia
y con las redes que tenemos hoy en herramientas digitales de la mano de Xarvio, que nos permite claramente mejorar la eficiencia inclusive de esos productos. Hoy podemos tener procesos de siembras de maíz u otros cultivos que nos permiten ser eficientes a través de herramientas digitales o de aplicación de productos. Así que realmente lo que se nos viene por delante es casi que un nuevo producto o una nueva conjunción de soluciones para el agricultor, y yo creo que estamos en el mejor de los momentos, por lo menos 10 años vamos a estar incorporando tecnología de forma sustentable, y creo que Argentina en eso estaremos juntos trabajando de mano a mano con el agricultor. Tendremos mucho para conversar en los próximos 10 años. Felicitaciones, muchas gracias por compartir estos conocimientos, estas informaciones con nosotros aquí en el campo La Industria Verde. Nosotros enseguida volvemos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo La Industria Verde. Vamos a conversar ahora con Mario Aguilar, que es el titular de la empresa Las Chilcas, una integración muy interesante en el norte de Córdoba, que queremos que Mario mismo nos la describa rápidamente como para romper el fuego. ¿Cómo estás, Mario? Hola Héctor, ¿cómo andás? Encantado de estar acá contigo conversando un poco. Bueno, lo nuestro, ahí vos decías, Mario Aguilar es el titular, y la verdad que nosotros somos la segunda generación, somos 5 hermanos que estamos al frente de la empresa, en el directorio digamos, y al frente de ella, y nos dedicamos básicamente digamos, hacemos agricultura primero, maíz, soja, principalmente en el norte de Córdoba, pero con un foco muy fuerte en darle un valor agregado a ese maíz. Estamos muy lejos del puerto, estamos más o menos unos 600 kilómetros del puerto, y siempre nuestra vocación fue de buscar oportunidades que nos permitan darle valor agregado a lo que producimos y ir integrándonos las distintas áreas. Siempre tuvimos ganadería, desde que arrancamos, mi viejo siempre arrancó en ese campo, arrancó haciendo cría y recría, y después empezó con el engorde corral, y hoy tenemos un encierre corral, un feedlot, para 18.000 cabezas, y estamos llegando a 20.000 cabezas instantáneas. Pasan en el feedlot unas 35.000 cabezas al año, donde básicamente tenemos desde clientes, hacemos hotelería principalmente, y tenemos clientes de la exportación y consumo. Eso sería lo que es el feedlot. Además de eso, tenemos una granja de cerdos, una granja porcina, donde hacemos el ciclo completo. Tenemos un sitio 1, sitio 2 y sitio 3 en distintos lugares del campo, donde producimos un capón de 130 kilos a venta después de 175 días de vida, y va a frigorífico. Nosotros no vendemos la carne, sino vendemos el capón en pie. Lo mismo en el caso del vacuno. Todavía no nos integramos más en esa, no llegamos al consumidor final, a la góndola, todavía estamos ahí. Y después, por otro lado, tenemos un negocio de recría pastoril en un campo en la zona de Balnearia, también al norte de Córdoba, pero
alejado unos 200 kilómetros más para la laguna Mar Chiquita, donde hacemos todo el proceso de recría de los animales propios. Y el último eslabón es lo que nosotros llamamos la bioindustria, que es por ahí el negocio que nos permitió integrar todas las áreas y hacer lo que nosotros llamamos la economía circular de las chilcas, donde básicamente ahí lo que hacemos es producimos etanol en base a maíz, y gracias a ese etanol, con un objetivo también de producir esa burlanda que es tan necesaria para hacer alimento, para la dieta en un feedlot, y esa burlanda húmeda se entrega directamente en el feedlot, se consume todo, de hecho consumimos más de lo que producimos, y el producto principal, que es el biocombustible, bueno, lo entregamos para corte de energía, de corte de combustible, lo vienen a retirar directamente las petroleras, y el tercer subproducto que tenemos en la destilería es la vinaza, que la volcamos a un biodigestor. Ese biodigestor es alimentado por 4 sustratos: el purín del cerdo, que es el estiércol vacuno, la vinaza y la mortandad de los cerdos y de la vaca. Van todo va a un triturador y ahí al biodigestor. Por otro lado, también recolectamos todos los residuos orgánicos, los residuos sólidos urbanos, que hicimos un convenio con la Municipalidad de Río Seco, y también recolectamos todos esos residuos y van al biodigestor. Y en los 2 comedores que tiene el campo, también todos los residuos orgánicos van al biodigestor, así que de alguna manera solucionamos también un pasivo ambiental. Y el biodigestor produce biogás, que se utiliza ahí mismo en el mismo proceso de calor que necesita la cocción de la planta de alcohol, necesita calor, y ese calor se lo damos a través del vapor, y ese vapor se produce en una caldera quemando biogás, y lo que no llegamos a producir de biogás, hoy producimos el 80% de nuestra necesidad de biogás, o sea que todavía tenemos un 20% que es gas natural. 10, 15, 20%, dependiendo un poco cuánta es la producción que estamos, digamos, todos los días y todas las horas, distintos valores, ¿no? Esto es dinámico. Y el subproducto de lo que sería el biodigestor y de la planta de biogás, produce un biol, que ese biol es lo que sobró, digamos, el líquido que ya no... ya se convirtió en gas toda la carga, que había todo el sólido, y lo que sobra es todavía es un líquido que es rico en nitrógeno y fósforo, tiene un 3-4% de sólido solamente, 3% de sólido, y ese va a una laguna, y de esa laguna va al campo directamente a fertilizar. O sea, tenemos un cañón regador que con eso vamos regando en distintos puntos de riego. Llegamos el proyecto son 500 hectáreas, hoy estamos regando unas 280 hectáreas, y la idea sería poder fertilizar 500 hectáreas con este sistema. Además, también fertilizamos, porque no todo el estiércol vacuno lo ponemos en el biodigestor, hay parte del estiércol que lo recolectamos de la parte donde hay ripio y tierra, ese va directamente a un repartidor de sólidos y va al campo se va primero a compostar y después se va a utilizar como fertilizante orgánico en los lotes agrícolas. Así que de alguna manera ahí vuelve a arrancar el círculo, porque ahí volvemos a producir ese maíz que volvemos a procesar, darle valor agregado. Al final digamos, el maíz sale en 4 patas en cerdo, en 4 patas carne vacuna, sale como alcohol, combustible o alcohol sanitario, y bueno, producimos esa burlanda que la consumimos nosotros mismos en el campo, y tenemos esa ventaja de poder producirnos las materias primas y hacer que seamos más eficientes, ¿no?, en el proceso. Así que básicamente eso es a grandes rasgos lo que hacemos.
Te dejé hablar porque quedé absorto con toda esta integración, que uno la conoce, pero cuando vos la contás así, es otra la sensación, ¿no? Y te diría que uno de los motivos por los cuales hoy queríamos conversar con vos, y por eso te llamamos, es que el mundo está padeciendo la crisis del fertilizante, fundamentalmente la crisis del nitrógeno, pero bueno, nos faltan todos los nutrientes, estamos ante la tormenta perfecta como consecuencia de esta, digamos, de la invasión de las tropas y del ejército de Putin a Ucrania, que no solo puso al mundo en una alerta alimentario por el lado del trigo que falta, sino también por los fertilizantes, porque el mundo descansaba mucho en los fertilizantes que se producían con el gas de Rusia. Y vos con este circuito estás recirculando el fertilizante, estás aprovechándolo y estás dando un paso que es cualitativamente diferente y estratégico en este momento. Ojalá tuviéramos estiércol como para aplicar sobre las 20 millones de hectáreas agrícolas de la Argentina, de cereales. Pero bueno, estás haciéndolo en la medida en la que podés hacerlo y lo necesitas. Totalmente, la verdad que nunca imaginamos que el impacto económico digamos, y de enmienda orgánica, porque al final es una enmienda del suelo muy, muy importante, el estiércol, sobre todo el estiércol vacuno, ya que el purín de cerdo es más nitrógeno y fósforo y otras sales, pero principalmente nitrógeno y fósforo. En cambio, en el caso del estiércol vacuno va completo y va con hay, digamos, es una enmienda un poco más prolija porque tiene más, digamos, es más fertilizante, tiene materia orgánica, digamos, tiene otras propiedades que ayudan también al suelo, ¿no? Y hemos visto unos resultados tremendos, tremendos de buenos, digamos, y además desde lo agronómico, muy bueno, pero también desde el negocio, porque como decís vos, con estos precios exorbitantes y con esta falta de fertilizante en el mundo, hace muy, muy rentable cada esparcida que hacemos por el campo. Sé que hoy, como decís vos, este fertilizante, todo este desperdicio que antes no sabíamos qué hacer con él, o no teníamos bien claro que era un problema, hoy la verdad que tenemos la solución, y no solamente una solución, sino que casi que los proyectos nuevos tienen que ver con, che, hagamos más cerdo, hagamos más corrales porque necesitamos más estiércol, más fertilizante orgánico. Es tremendo, pero es así. Yo lo escuché una vez eso en un viaje a Estados Unidos, y hace mucho tiempo atrás, en el 2009, 2010, no me acuerdo, y cuando nos contaban que el proyecto se basaba en la importancia era el fertilizante orgánico y todo ese desperdicio que ellos utilizaban para fertilizar, no podía entenderlo, pero bueno, hoy ya estamos más cerca de que eso sea una realidad también acá, digamos, en Argentina, poder utilizar todo ese fertilizante para seguir produciendo y fertilizar los suelos. Así que es tremendo, la verdad que para nosotros es muy lindo, sobre todo porque fue un proceso en el que nos fuimos convenciendo de a poco, siempre quisimos tener las unidades de negocio integradas, siempre quisimos hacer cosas nuevas y diversificarnos, pero nunca imaginamos que los podíamos integrar tan bien, digamos, y que fuese, digamos, que tenga sentido esta economía circular. Hoy cualquier proyecto que encaramos queremos que nos pueda ayudar a fortalecer esa economía circular, y no vamos a encarar nuevos proyectos que no tengan en cuenta esta economía circular, digamos. Creemos que es lo más valioso y es donde nosotros queremos seguir creciendo y hacernos fuertes. Sí, en eso estamos. La verdad que has encontrado una beta muy importante. Empezaste mucho antes de que esto eclosionara, pero ahora vemos que aquella imagen, aquella visión que tuvo tu familia, vos y tus hermanos y tus hijos y todo el grupo familiar que está atrás de esto, es algo extraordinario. Hoy es algo que está irradiando no solo a nivel de nuestro país, sino en toda la región. No se ven muchas cosas de estas en el mundo.
diría que es un ejemplo prácticamente único, y la verdad que cuando uno piensa en la Argentina verde y competitiva, tiene que pensar en términos de lo que es hoy las Chilcas. También me interesa mucho, digamos, el destino del biogás. Es muy práctico, es quemarse en una caldera y generar vapor. No entras en el circuito eléctrico, que tiene su complejidad, es muy interesante, muy atractivo, para la Argentina sería muy importante, pero vos le encontrás una solución interna. Sí, buen punto, Héctor, porque vos sabés que la mayoría de las veces que por ahí recibimos alguna visita a recorrer el campo o hablamos de esto, la mayoría, mucha gente piensa que nosotros lo que hacemos es producir energía eléctrica, como decís vos, con ese biogás, que sería lo que por ahí sucede en muchas partes del mundo, o si tuviéramos un país, digamos, distinto, con mercados menos intervenidos y con energías que no estuvieran subsidiadas como las que tenemos hoy, o costos energéticos subsidiados, quizás haría más sentido hacer energía eléctrica y producir más biogás todavía. Nosotros, como decimos, de forma muy práctica, y nosotros teníamos una cuenta que pagar el costo más importante después del maíz para producir etanol en base a maíz, después del maíz es justamente el combustible. Y nosotros en ese momento consumíamos GLP, porque todavía no teníamos la conexión de gas natural. Era un proyecto, una idea, pero todavía el gas natural no era posible. Y entonces nosotros todos los meses pagábamos una cuenta importante de GLP que implicaba un 20-30% del costo total de producir etanol. Y la verdad que cuando empezamos a imaginarnos que podíamos utilizar ese biogás tiene 60% de metano, con lo cual ese metano lo combustionás en una caldera, tenés que hacer algún cambio en la caldera, es una caldera moderna, Alfa Laval, que son proveedores brasileros, donde básicamente haces un pequeño cambio en el quemador y con eso podés, ellos nos piden que quememos aunque sea un 10% de gas natural o GLP, y el 90% puede ser biogás. Y la verdad que la inversión era mucho menor, porque yo en vez de hacer una inversión en el biodigestor y después un motor para que consume ese gas y un generador para generar energía eléctrica y ver cuánto me la pagan, que hoy en realidad generar energía eléctrica en Argentina y te es más barato comprarla que lo que te están pagando, digamos, incluso en los renovar y todo eso, que lamentablemente han fracasado. O sea, del dicho al hecho hay muchísimo espacio, como dicen por ahí, ¿no? Porque en Argentina hubo mucho biribiri con esto de promocionar las energías, pero las energías renovables, pero muy poco realmente se concretó y no se dieron esas señales de precios contundentes para que se dieran todo el potencial de inversiones que podríamos hacer en energías renovables, ¿no? O sea, se dieron algunos proyectos de generación eólica, se dieron algunas granjas fotovoltaicas, pero todavía estamos muy lejos del potencial que tenemos, ¿no? En lo que es biomasa, todavía mucho más en lo que es eólico y muchísimo más también en lo que es fotovoltaico. Pero claro, estos proyectos requieren digamos, primero seguridad jurídica, estabilidad de reglas de juego, que esos no están. Entonces nosotros nos metíamos en un enrollo que no tenía sentido. Producir energía eléctrica para vender en el mercado eléctrico no era algo atractivo. Yo vengo del sector energético porque antes, en mi otra vida, me dediqué a eso, y conociendo eso dije, no, ahí no tenemos que entrar. Lo que sí, ahora sí estamos, por lo tanto, nos fuimos directamente con el tema de ahorrarnos un costo importante en nuestra matriz, que era el costo de ese gas que estaba siendo consumido, un GLP en una caldera, era mucha cantidad de gas y una factura importante que nos ahorrábamos de hacerla con simplemente biogás producido en la empresa por purín y estiércol, o sea, por un desperdicio. Entonces no tenía más que costo de reparto, más que un costo muy, muy bajo. Lo que quería comentar es que como proyecto tenemos hoy, y ya estamos muy lanzados, ahora sí, en generar energía eléctrica a través de un segundo biodigestor,
donde vamos a hacer probablemente la hidrólisis, digamos, el proceso de hidrólisis, donde vamos a hacer una de las patas importantes que aparecen, que suceden en un digestor, donde ahí vamos a poder entregarle más cantidad de estiércol vacuno, y donde además ahora estamos ampliando la granja de cerdos y vamos a tener el doble de purín, y con eso ya sí vamos a producir suficiente biogás para producir energía eléctrica, pero no pensando en vender en el mercado, sino ya estamos teniendo un consumo importante de energía en el campo, entonces para por lo menos autoabastecernos. O sea que estamos en ese proyecto. Bueno, las chicas, Argentina, año verde, pero bueno, aquí está funcionando. Felicitaciones por todo esto que es subyugante, maravilloso, y la vamos a seguir, Mario. Saludos a toda la familia y muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Gracias, Héctor, un gusto, y siempre cuando quieras estaré disponible estamos todos disponibles para hablar contigo, y gracias por hacerlo visible. Así que te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias, será hasta prontito. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde. Ustedes saben que el tema del momento es la cuestión del abastecimiento y los precios de los insumos, algo que atraviesa a toda la producción en todo el mundo y que por supuesto impacta en la Argentina. Queremos conversar de este tema con Marco Prena, que es el director de insumos de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y al mismo tiempo también es directivo de CIAFA, la Cámara de Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos. Buen día, Marco, ¿cómo estás? Hola, buen día, Héctor. ¿Cómo estás? Queremos que nos cuentes un poco el panorama. Tenemos fertilizantes, estamos abastecidos, por lo menos para el trigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema fertilizante ha pasado a ser, como bien decía, está, digamos, como que arriba de la agenda, digamos, ¿no? Todo el tema del abastecimiento, porque ha pasado a ser un tema crítico. Ya desde algún tiempo atrás, con la pandemia, como que pasaron a jugar un rol mucho más clave y estratégico. Y este año, cuando esperábamos que la situación empezara a acomodarse, vino el conflicto, la invasión de Rusia a Ucrania, y bueno, las cosas se complicaron mucho más. Así que bueno, estamos ahí trabajando y haciendo todo lo posible para contar con los fertilizantes, apuntando a la fina, digamos, ¿no? Un poco la mirada está puesta en lo que se viene para la fina, tratando de asegurar producto, abastecimiento, fechas de carga, en un contexto de precios muy altos, de costos muy altos a nivel internacional, y también de ciertas cuestiones que hay que ir viendo y analizando con relación a las posibilidades de importaciones y abastecimiento local, ¿no es cierto? O sea que es un combo bastante interesante para poder asegurar ese producto para la siembra de la fina. ¿Por qué no nos describís un poquito cómo es la división de fertilizantes de ACA? ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se importa? ¿Cómo están organizados incluso regionalmente? Logística, sociedad con otras empresas que están en este tema. Sí, bueno, el negocio de fertilizantes dentro de lo que es insumo agropecuario es el más importante, con el que contamos por el tamaño, el volumen, la necesidad de capital de trabajo, de inversiones. Es un negocio, una actividad en la que ACA está
desde la década del 80, arrancando por allá por el sudeste de Buenos Aires, por Tres Arroyos, aquellos lugares donde los primeros pasos en fertilización, como corresponde, se empezaron a hacer por esas regiones para el trigo. Y bueno, ACA fue uno de los primeros en aquel momento, en las primeras empresas en traer barcos de fosfato diamónico, que es un producto que se usa mucho en el sur y que estaba apuntado en aquella época al trigo del sudeste. A partir de ahí fue creciendo permanentemente de la mano del crecimiento que tuvo el uso en el país, digamos, crecimiento que llegó en el año 2021 a 5,7 millones de toneladas de fertilizantes consumidas en el mercado local, y donde ACA juega un rol bastante importante en la importación, en la fabricación y en la distribución de los fertilizantes para toda su red de cooperativas, para toda su red de CDC, que son los acopios directos de ACA, enfocado fundamentalmente en la región, en la amplia región de los cultivos extensivos. No tenemos tanta participación en las economías regionales o los intensivos, pero sí en las provincias más grandes de cultivos extensivos. Y bueno, tenemos puertos propios, tenemos puerto en San Lorenzo, donde tenemos instalaciones para recibir fertilizantes tanto líquidos como sólidos. También tenemos un puerto en Necochea, instalaciones para desestivar, almacenar y entregar fertilizantes a todo el sudeste de Buenos Aires. Lo mismo en Bahía Blanca. También tenemos fuerte presencia en San Nicolás. Y tenemos un par de, como decías, de alianzas a través de las cuales tenemos puertos, fabricación de superfosfato simple y de fertilizantes líquidos en los puertos de Ramallo y Puerto General San Martín, lo que es Quebracho, y también producción de fertilizantes líquidos en Campana. O sea que tenemos un mix bastante amplio y una posición sólida, digamos, ¿no?, de activos y de inversiones como para poder abastecer un mercado que es bastante demandante en cuanto a volúmenes y digamos, a esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una posición interesante y estamos jugando desde hace unos años un rol, creemos que clave, digamos, en el abastecimiento. Sí, así lo percibimos también, lo conocemos, sabemos de esta asociación estratégica con Bunge, digamos, tanto en lo que recién comentabas, lo que están haciendo en la planta de Campana, que es una planta señera en la industria de fertilizantes en Argentina, fue prácticamente la primera planta hace más de 50 años con Petrosur, que bueno, después fue teniendo distintos cambios, y ahí hoy se está produciendo algo, pero creo que es alguna especialidad, no sé si es Solmix o qué producto. Se produce Solmix, fundamentalmente lo que es uno de los componentes, que es tiosulfato de amonio, sí, que es el que va en mezcla con el WAN, y de ahí sí, resulta el Solmix, que es el fertilizante líquido más usado en Argentina, digamos, ¿no?, por lejos, y que está totalmente instalado en cereales, en trigo, en cebada, en maíz. Así que bueno, ahí tenemos ese producto que es un gran producto y una gran marca. Así como también tenemos la distribución en Argentina de lo que es toda la línea de Micro Essentials. sí. En algún momento, de la mano de esta alianza que usted mencionaba, adquirimos los activos de lo que era Mosaic en Argentina y nos quedamos con la distribución de Micro Essential, con contrato de distribución de Micro Essential para Argentina. O sea que ahí también tenemos una marca y una línea de productos diferenciados, de alto valor, pero muy accesible y muy conveniente para el productor. O sea que ahí tenemos también otra de las patas fuertes que nos diferencian en el mercado de fertilizantes. Marco, ¿cómo estás viendo el tema de la provisión de divisas? Digamos, el gobierno, el Banco Central, ¿larga los dólares para importar fertilizantes o los tiene medio pisaditos? Lo estamos trabajando muy de cerca, fundamentalmente con el Ministerio de Agricultura, con Secretaría de Agricultura. Hasta el momento, digamos, hemos pasado años complicados, como decía, 2020, 2021 y 2022 también es un año complicado por los precios y la demanda de divisa que genera la importación de fertilizantes a los niveles de precios actuales, y lo estamos trabajando a través de la Cámara y en forma conjunta con el Ministerio,
digamos, poniendo sobre la mesa y siempre con la claridad de que los fertilizantes son la base para la producción de grano, digamos, ¿no? Entonces, a la medida que creemos que esto ya es algo que se ha ido tomando conciencia, tanto en el sector privado como en el sector público. De hecho, para mencionar, en el 2020 hay una resolución, una comunicación histórica del Banco Central, al menos para nosotros, que puso los fertilizantes a la altura de los medicamentos en cuanto a las prioridades para la asignación de divisas de importación. Y bueno, eso es un poco sostener ese concepto, porque creemos que para un país eminentemente agroindustrial, agrícola como el nuestro, contar con fertilizantes en buenos volúmenes, en buena disponibilidad, es fundamental para asegurar una buena producción, una buena cosecha de grano, y eso es lo que se viene viendo en los últimos años. Y bueno, lo estamos trabajando juntos para que este año sigamos por esa senda, digamos, ¿no? Es una buena noticia que tengas esta visión de que el gobierno comprende la situación y, bueno, se están haciendo esfuerzos conjuntos para tener bien abastecido el mercado de fertilizantes. Muchas gracias, Marco Prena, por estos minutos aquí en el campo de la industria verde. Será hasta prontito. Muchas gracias, Héctor, y bueno, a disposición para lo que necesiten, y cuando quieras seguimos conversando. Un abrazo a todos. Sí, seguiremos, y nosotros también seguiremos aquí en el campo de la industria verde. Ya volvemos. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Registramos a todos los trabajadores rurales y empleadores del país. Entregamos la libreta de trabajo rural Renatre. Somos el campo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra, y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Continuamos con nuestros habituales diálogos con Jorge Castro. Y Jorge, estamos frente a las consecuencias de la guerra. Países que están sufriendo y sufriendo mucho. ¿Qué comentario tenés al respecto? Mira, Héctor, habría que centrar la atención en Egipto, cuya característica es que no solo es el país más relevante del mundo árabe, con 105 millones de habitantes, sino que es el principal importador mundial de trigo. Con este agregado, que la seguridad alimentaria de Egipto es tradicionalmente muy débil, porque la producción doméstica de trigo es menos del 40% de su demanda. En otros términos, Egipto necesita, depende esencialmente de las importaciones de trigo, y el precio del trigo ha aumentado 44% en Egipto a partir del 24 de febrero, que es la fecha en que comienza la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es la guerra de Ucrania. En otros términos, la situación es extremadamente crítica, porque el pan es un componente fundamental del pueblo egipcio. Y hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, el pueblo egipcio, en la dieta del pueblo egipcio, consume más del doble del promedio mundial, entre 150 y 180 kilogramos por año de pan proveniente del trigo, y debe importar más de la mitad de ese trigo que consume, proveniente fundamentalmente en un 85% de solo dos países, que son Rusia y Ucrania. Esta es la situación. Decime. Sí, es un dato claro, porque ellos son dependientes por cercanía del Mar Negro. Está ahí. Claro, exactamente. Entonces, la situación es verdaderamente crítica,
para estos países del Medio Oriente y del norte de África, sobre todo y principalmente para Egipto. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta en términos de la producción agroalimentaria mundial, porque la Argentina, en su condición de gran productor mundial de agroalimentos, tiene una responsabilidad esencial en lo que se refiere a la resolución de la crisis alimentaria en el mundo. Me gusta esta manera de plantearlo, no como oportunidad, sino como responsabilidad. Muchas gracias, Jorge, por este concepto y seguiremos conversando sobre esta situación tan caliente hoy a nivel global con el tema alimentos. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Creo que hemos hecho un recorrido interesante en esta edición de El Campo, la Industria Verde, conversando con Gustavo Portis, con esa visión de desarrollo tecnológico, profundización, con una mirada sustentable. Y luego nos fuimos al norte de Córdoba, conversando con Mario Aguilar, que nos pintó esta maravillosa historia de integración y de economía circular, con un foco muy particular, que es que está faltando fertilizantes en el mundo. Y entonces una cuestión que parecía que estaba en el plano teórico, que es el reciclado de nutrientes, empieza a posicionarse como algo realmente clave dentro de lo que es la esencia de la economía circular. Necesitamos fertilizantes, como charlábamos recién con Marco Prena, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, y de alguna manera se está peleando para poder tenerlos en tiempo y forma. Pero es una cuestión que está afectando a todo el mundo y que la Argentina debe resolver perentoriamente, porque si no, no vamos a poder cerrar el circuito como nos planteaba recién Jorge Castro. No es simplemente aprovechar una oportunidad de altos precios agrícolas, sino una responsabilidad incrementar la producción y llegar a los mercados que están pidiendo a gritos esto que está faltando. Creo que esta es la visión que debiéramos tener y que debiera tener el gobierno, donde hay áreas que comprenden y que se ponen un poco del lado de la producción, en este caso desde el Ministerio de Agricultura concretamente, y otros que están tratando de cortar las brevas inmaduras, como desde el área de economía que están planteando cómo pegarle un mordiscón a algo que todavía no se produjo, haciendo exactamente lo contrario de lo que hay que hacer, desestimulando la producción. Si hay crisis, si hay faltante de alimentos, la cuestión es impulsar la producción. Este es el año para hacerlo. Déjense de jorobar con maniobras distractivas que finalmente no van a cuajar, pero que mientras tanto enervan a todo el mundo. Hasta la semana que viene.